petición, por oración, al final lo vamos a hacer cuando realicemos la Santa Cena al final, ¿ok? Bueno, tenemos nuestro estudio, vamos a iniciar con él, así, sentaditos como están. Y yo traía una, para la predicación, obviamente nada más lo cambiamos a estudio, donde podemos tener participación y todo eso. Yo traía ya el tema y iba a usar la parte de la parábola de Jesús, donde habla del buen samaritano, para continuar con lo de Génesis que estuvimos viendo hace 2 domingos, ¿recuerdan? Acerca de Caín y Abel. Y iba a tomar la porción de Génesis 4, donde Dios le pregunta a Caín de ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿O yo tengo que cuidar yo a mi hermano? Y eso se relaciona con la parte del buen samaritano. Ahora, aprovechando que es estudio, en las fechas que estamos, y como habemos aquí algunos que somos viejos ya, no de edad, sino en el Evangelio, y tenemos jóvenes también en el Evangelio, gente nueva, ¿verdad? Gloria a Dios. Y por la situación de las fechas, no sabemos si, como somos poquitos, no sabemos si en la fecha de Navidad alguien vaya a salir y vayamos a hacer algo, a platicar acerca del servicio que se haría el próximo domingo, ¿ok? Eso no, todavía no lo hemos decidido. Y cuando tenemos este tipo de fechas, tenemos algo relacionado con Navidad, una enseñanza también relacionada con Navidad, y vamos a aprovechar también para preguntarles a ustedes, porque en la situación que hay con lo de la Navidad, cuando no conocemos del Señor, pues simplemente es Navidad, ¿verdad? Y es un tiempo de alegría y de festejar. Algunos festejan más que otros, algunos hasta se pasan de festejo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero cuando empezamos a conocer del Señor y empezamos a profundizar más qué es la Navidad, ¿verdad? El significado de lo que es. Y hay personas que tenemos curiosidad y empezamos a indagar y empezamos a investigar. Y por ahí empezamos a tener ideas, o nos empiezan a meter ideas de que la Navidad es mala, ¿verdad? O es antibíblica, ¿verdad? O es pecado festejar la Navidad, ¿verdad? Porque es, ya me voy a meter un poquito más adentro, una fiesta pagana. ¿Saben qué es lo que es una fiesta pagana? ¿Verdad? Algo, ¿sí saben? O sea, una fiesta que viene de pecadores, pues, profana, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, no sé cuántos de ustedes tengan todavía esas inquietudes y digan, a mí sí me interesaría saber o que se hablara un poquito de eso y no esperarnos hasta el año que viene, porque normalmente no se habla de Navidad en mayo, o en marzo, o en julio, ¿verdad? Sino que siempre se espera uno hasta estos tiempos. Usted puede meterse en el internet y ver muchas predicaciones o enseñanzas acerca de la Navidad. Y les digo esto porque es muy usual usar el internet en estos momentos para eso. Y donde usted va a ver más morbo o enseñanza acerca de eso es en las predicaciones para los hispanos, porque se nos han enseñado así, ¿sí? Usted ve a un predicador, no tengo nada que viene, por ejemplo, de Honduras, de El Salvador, de México, y le van a enseñar ahí que Nimrod inventó la Navidad y que viene de los celtas o de Alemania, y el árbol de Navidad es algo muy profano y las esferas son, no sé, usted puede ver todo eso, ¿verdad? Pero si usted tiene claro y no tiene ningún problema con eso, entonces continuamos con el buen samaritano.
¿Tiene alguna pregunta acerca de la Navidad? ¿No? ¿Usted festeja la Navidad? ¿Sí? ¿Se le hace bueno la Navidad? Ok, entonces ustedes no me preguntan, les voy a preguntar. ¿Por qué festejan la Navidad? Amén. ¿Escucharon bien lo que el comentario de la hermana? ¿Sí? Como decía la hermana, se nos ha enseñado esa tradición de festejar en el tiempo del 24 al víspera del 25. Pero esa es una pregunta que se hacen luego ya los cristianos cuando nos hacemos cristianos. ¿Sí nació el 25? ¿O sí nació en la víspera del 25 Jesús? Y de ahí empieza, no pudo nacer el 25 porque el 25 era el invierno, los pastores no podían estar ahí. Ahora, seguro no nació el 25. Por las fechas de las fiestas de Israel, no nació el 25. ¿Sí? ¿Se adoptó eso? Sí. El hermano Jonathan. No, yo voy a decir que practicando lo personal, nací en una casa cristiana Hablas de ti, ¿verdad, hermano? Sí, hablo de Tú naciste en una casa cristiana donde se adoptaron todos esos prejuicios de los que estamos hablando. De decirle que no había nacido en esa fecha, tantas cosas que se escuchan, que es hermano, que la reunión de aquí y de allá. Pero en mi casa lo celebramos porque escuché decir esto a un hermano y pues siempre uno trata de tomar lo bueno de cada cosa, ¿verdad? Y se me hizo razonable decir, bueno, es que tanta gente dice, no es ese día, no es esto, pero no buscan un día para celebrárselo, o no buscan un día como para decir, bueno, vamos a hacer la presentación de Jesucristo, el día que nació, que no solamente nació, vino aquí, murió por nosotros, o sea, hacer todo planteo de verdad que, o la base de lo que se debe tomar, y por eso lo hacemos nosotros, no todos, no es hecho para eso, para que sea en nuestros corazones lo que pasó en sí. No tanto que si bueno pues ese día o esto, por lo que fue en sí. Jesucristo como Dios en esta vida, amén. O sea, lo importante es que nació, ¿verdad? Eso nos trajo bendición a nosotros. Por ejemplo, en el caso de la familia del hermano Jonathan dice, lo importante para nosotros festejamos que él nació, cumplió a lo que vino, ¿verdad? Y los prejuicios se quedan a un lado. ¿Alguien más? Parece que aquel habló cerca de eso, ¿no? Que le había dicho el Señor a Moisés que empezaba el año en enero, febrero, ¿no? En marzo y parte de marzo de ahí se puede sacar y deducir en qué mes más o menos nació Jesús, que era en una de las últimas fiestas, que era casi por octubre. Pero si ustedes se dan cuenta, hay manera de investigar cuándo nació Jesucristo, pero nadie lo hace, ni siquiera nosotros hicimos un estudio de eso, más o menos por qué mes había nacido él, pero nadie le da la importancia, porque la importancia verdadera es de la que habló el hermano Jonathan. La importancia es que para una persona que no conoce a Jesucristo, todavía no ha nacido en su corazón. Eso es lo trágico. La importancia es que Jesucristo nazca en nuestro corazón, no qué fecha nació. Ahora, eso ahorita está bien lo que dice el hermano y los comentarios de los hermanos, pero si usted se mete ahí y le da una lavada de cabeza, que usted empieza a persinarse cada vez que vea un árbol de Navidad. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Mire, hermano, lo importante es que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de una manera sana, madura, y que entre más maduros vayamos siendo, entonces nosotros nos vamos a enfocar en lo verdadero, en lo que importa. Porque cuando Jesús le dijo a la samaritana, llegará el día
y que no se va a adorar ni aquí ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque de esa manera es como Dios quiere que lo adoren. ¿Sí? No vamos a hablar de eso, pero si usted entiende lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque mire lo que son los prejuicios. Si nosotros siempre seguimos unas rutinas en las iglesias de cómo adorar. Por ejemplo, aquí hacemos un programa y decimos, y el momento de la alabanza le toca al grupo el momento de adoración le toca al grupo de alabanza y vienen los hermanos y cantan y hay gente que no le gusta así. ¿Sí? Pero ¿cómo le gusta a Dios? ¿Sí? ¿Estamos haciendo nosotros lo correcto? Posiblemente no. Porque a Dios, Él dice cómo quiere que se haga. Él quiere que se le adore en espíritu y en verdad. ¿Cómo es en espíritu y en verdad? Si usted viene preparado para adorar a Dios en espíritu y en verdad, no importa cómo sea la alabanza. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos la situación de nuestros hermanos. Si nosotros nos ponemos las pilas, los que somos de la mesa, entonces podemos empezar a buscar y decir, ok, cuando pase esta situación, ¿por qué no compramos un equipo donde se puedan poner alabanzas ahí y que nuestros hermanos, porque habemos hermanos que nos gusta alabar, cantarle a Dios. Hay otros que no, somos un poquito más apáticos, no nos gusta, ¿verdad? A mí no me gustaba. Pero ¿qué pasa con los que les gusta? Bueno, entonces ponemos un equipo y ponemos unas alabanzas y una persona aquí adelante la dirige y ponemos nuestras alabanzas. Es simplemente una idea. Pero, ¿y esa será la correcta? Posiblemente no. La correcta es que Dios le gusta que lo alaben en espíritu. ¿Cómo es el espíritu en verdad? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da esa hambre de alabarlo. Una persona que le dice, alábala, alábalo, y dice, bueno, me están mirando y no lo alabo, bueno, eso no es el Espíritu. Se necesita que el Espíritu de Dios esté en uno y uno le nazca esas ganas de alabarlo a Él. Esa es la alabanza que Él recibe. ¿En verdad cómo? ¿Quién es la verdad en la Biblia? Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Hay otra verdad en la Biblia. ¿Quién es? La palabra. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? Entonces, lo que viene en la enseñanza de Jesús en los evangelios, ¿quién es Él? Él es Dios. Cuando nosotros adoramos a Cristo en espíritu, en el amor que Dios nos puso por Él, eso es alabarle en espíritu y en verdad. Por eso Jesús le decía a las amadas, ustedes no saben ni a quién adoran. Y los judíos piensan que saben a quién adoran, pero tampoco me conocen. Cuando venga el conocimiento de quién es el Hijo de Dios y lo alaben en el espíritu, en el amor de Dios, entonces esa será la verdadera alabanza. Amén. Ok, ¿por qué nos fuimos hasta tan allá? Porque cuando nosotros maduramos y crecemos en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y no vienen, dice la palabra, no vienen brisas o vientos de doctrina que nos saquen, nosotros vamos a estar maduros. Usted puede ver a una persona que tenga su árbol de Navidad y no va a decir, ay, ese pagano, o ese pagano, ¿verdad? Y si usted lo tiene, usted sabe por qué lo tiene. ¿Sí me entiende? ¿O no? Así los prejuicios no nos van a hacer pecar a nosotros. O sea, estar erróneos en lo que nosotros sabemos, sino que nosotros conoceremos la verdad. Amén. Y si viene alguien y le dice, si usted tiene su árbol, no sé cuántos tengan árboles, yo no tengo este año porque no tuve tiempo. Yo pongo mi árbol. Pero si usted tiene su árbol y si alguien viene y le dice, oye, ¿sabes que eso es malo? ¿Qué le va a decir? ¿Sabes que Nimrod fue el primero y que la Biblia habla de que debajo de cada árbol frondoso adoraban a Dios y
y se prostituían con la diosa Acera y Baal y todo eso, ¿qué le va a decir usted? No, no es cierto. El hermano Miguel dice que él tiene árbol. Sí, le va a decir eso, con eso se va a quitar la culpa. Gloria a Dios. ¿Qué va a decir? Porque va a ver, usted se lo va a encontrar una vez, cuando uno va conociendo la verdad, va teniendo la libertad, no el libertinaje, la libertad, ¿verdad? Y en el conocimiento. Y en una ocasión, estábamos en una iglesia que era muy, ¿sabe lo que es legalista? ¿Sí? Legalista es, cuando usted llega a la palabra legalista, es que pone muchas reglas, ¿sí? Humanas, basándose un poquito en la Biblia. Por ejemplo, una mujer no puede usar pantalón, porque el pantalón es una vestimenta de hombre. ¿Ok? Me estoy aprovechando porque como no hubo algunas cosas, tengo tiempo. Que no se corten el pelo, la mujer tiene que tener, porque eso es una deshonra. ¿Qué más? Esa la saca el pastor, No, ¿no? no necesariamente el pastor. Mire, hay pastores que no lo tienen, pero tienen unas 2 o 3 centavos ahí que, olvídese, son muy legalistas, no necesariamente. Normalmente el legalismo se aprende. Usted puede venir de una iglesia muy legalista y usted quiere traer esas ideas a esta y decir, ah, caray, no, esta iglesia está llena de pecadores, mira a las hermanas cómo se visten. O mira, ¿sí? En nuestra misma iglesia, con el pastor, yo tuve en las juntas y él decía, no, pero mira cómo se visten, mira cómo y siendo que él decía que no era nada de legalista, y decía, pero mira, y yo le dije, brother, si vamos a imponer eso para las mujeres, entonces vamos a imponerlo para los hombres, o tú me vas a decir que tú sí traes tus pantalones muy ajustados, y tú me vas a decir que el sumo sacerdote los traía así. Entonces, ¿qué te parece si te hacemos tus calzoncitos de algodón hasta la rodilla, y luego tu túnica, y luego ponemos una rampa? Porque si nos vamos a pegar a la ley, entonces no podemos tener escalones, y no podemos tener esto, y no podemos tener. Y no me podía decir nada, porque yo se lo estaba comprobando con la Biblia, pero su corazón no cambiaba. El legalismo estaba adentro. No se convencía, o sea, no quedaba a gusto con lo que decía. Hablábamos porque el legalismo estaba adentro. ¿Sí me entienden? Ahora, yo le dije, te fuiste a Cancún, ¿no? Ahí todas andaban con faldas hasta los tobillos, entonces ¿por qué fuiste? ¿Sí me entienden? Entonces, el legalismo son querer yo imponer mis reglas para verme muy santo, y aunque mi corazón esté mirando para otro lado. ¿Sí? Entonces, hay legalismo en ese tipo de enseñanzas. Pablo dice que por la salud de los débiles nosotros tenemos que cambiar. ¿Sí? Si yo viera que ustedes todos eran débiles, yo no tendría nada. No porque esté mal, sino porque dice hasta que maduren aquellos que están débiles. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Sí me entienden? Y en mis debilidades, porque yo también puedo tener debilidades, ustedes me tienen que soportar también y ayudarme a madurar unos a los otros. Entonces, especialmente en estas fechas se aprovecha mucho para eso, para aflorar nuestro legalismo. Porque en una ocasión escuchaba yo una enseñanza muy buena acerca del legalismo de la Navidad. Precisamente decía, ok, si usted es tan santo como para creer que aquel que festeja la Navidad es pecado, ¿por qué festeja usted su cumpleaños? Si usted nació el lunes, que es el día dedicado a la luna,
pues usted no debería de festejar nada de eso. ¿Sí? O en el día de Júpiter, porque nuestra semana está hecha de días de legalismo, o sea, de días paganos, ofrecidos ¿a quién? A los dioses paganos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, y el sábado y el domingo. ¿Sí? Usted descansa el domingo, ¿no? Está festejando el día que es dedicado ¿a quién? Al sol. Ajá. Por eso es Sunday, día del sol. Eso quiere decir Sunday, día otorgado a adorar al sol. Algunos dicen que por eso nosotros estamos en pecado, por adorar a Dios en el Sunday. Entonces, ¿en qué día? ¿En Saturday? ¿O en Monday, el día de la luna? ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios, dice, con eso vamos a hablar aquí, que el que festeje el día que lo festeje y el que no lo festeje, no. Nosotros tenemos el conocimiento de que nosotros adoramos solamente a Dios y a su Hijo. Eso es lo más importante. ¿Sí? De nada le sirve que usted no festeje todo eso y ande haciendo el mal, ¿verdad? Eso es verdaderamente el problema. Usted no festeja la Navidad, pero come pozole. Está la cabeza del puerco, ahí está el pozole, se hacía. ¿Sabe usted para qué se hacía el pozole? Los de México son más pozoleros. ¿Por qué? ¿De dónde viene el pozole? ¿Eh? Para las crudas. Es el menudo, ¿no? Picoso. Ok. El pozole era. Los aztecas inventaron el pozole. ¿Ok? El sitio, ¿no? Que le cortaban la cabeza. Ajá. En la pirámide, cuando iba a haber un eclipse, adoraban a un dios ahí, al dios de la guerra. ¿Sí? Al dios de la guerra. Y usted lo puede ver en Apocalipto, en la película. Traían a todos los prisioneros que agarraban en la guerra, los subían a la pirámide del sol, le mochaban la cabeza, la cachaban en un canasto, luego la cocinaban y se la comían en honor al sol. Por eso tiene que ser, por eso el mejor pozole es el de cabeza. Pero ellos lo hacían de cabeza humana. ¿Sí? Ese era el pozole. Ay, ¿ya no te gustó el pozole? Sí, bueno, esas eran las raíces. Yo no digo que usted haya comido, no creo que se haya pillado la oreja de algún hermano ahí, pero sí me entienden lo que hay con los prejuicios, que por eso, si la Biblia dice que no debemos de comer puerco y las carnitas están muy sabrosas, ¿verdad? Nos las seguimos comiendo y decimos, oh no, pero es que ya Dios dijo lo que yo limpié, ¿sí? Pues no, que la ley no. Entonces, si ya él limpió todo eso, ¿por qué nos fijamos en los...? Bueno, eso nada más es un comentario de la ley. ¿Quién lo tiene claro y quién quiere opinar algo acerca de eso? Eso es para que usted sepa en qué tiempos estamos, cómo lidiar con este tipo de cosas. Si usted tiene una pregunta, la puede hacer completamente. Le decía que estábamos en una iglesia así, muy legalista, donde ¿sabe quién sufre más en las iglesias legalistas, hermano? Las mujeres. ¿Sí? Porque la iglesia legalista se basa en la ley, y en la ley la mujer estaba muy reprimida hasta que vino Jesucristo. ¿Sí? Y trajo la gracia. Por eso las mujeres seguían tanto los ministerios a Cristo, porque las liberó de muchas cosas, de muchas, con la verdad. No porque él dijo, no, ya siempre no. No, él trajo la verdad. ¿Dónde estaba el hombre que estaba adulterando con la mujer que iban a apedrear? ¿Por qué nomás iban a apedrear a la mujer? ¿Y dónde estaba el pecador? No lo trajeron. Porque la mujer era la que castigaba. ¿Sí? Y la iglesia legalista adopta eso y trae arrastrando que un hombre no peque con la vista porque la culpa la tuvo la mujer, porque lo provocó. Entonces, así,
en esa iglesia una vez me tocó dar un estudio acerca de lo que es la palabra, o sea, y me tocó el viernes porque iba a ser Navidad, el viernes o entre semanas, no recuerdo el día. ¿Y sabe qué tenía el domingo en mi banca? Fue un ujier y me llevó un estudio de un rock y de Semiramis acerca de la Navidad y de los orígenes de la Navidad para que yo lo estudiara. Y me dijo el ujier, ¿ha visto esto, hermano? Me dijo, porque se ve. Dije, sí, si quieres se lo explico. Porque, pues sí, no es lo mismo nomás verlo y no relacionarlo con la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿todo claro? Gloria a Dios. Amén. Acompáñenme en sus Biblias a Lucas 10. Acuérdense que puede participar para que no le dé sueño. ¿25? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienen? No, ahí está. Amén. Dice, he aquí. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sí? ¿Y qué sigue? Jesús contestó, ¿qué dice? ¿En qué versión lo está leyendo usted? Reino Valera. Leemos esa. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Obviamente la ley de Moisés. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde sacó eso el intérprete de la ley? De la Biblia. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Dale más, hijo. Michael, dale, síguele con los versículos. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Entonces, ¿qué pasó? Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Esta está bien clara, esta versión, ¿verdad? O sea que el sacerdote iba por ahí y cuando lo vio, en vez de ayudarle, ¿qué hizo? Se cruzó para el otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar por qué. Y siguió de largo. Un levita, o ayudante del templo, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, dice la versión, y cuando vio al hombre sintió compasión de él. Se le acercó y le alivió las heridas, con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la esposa y le dijo, cuida de la posada, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien,
¿Cuál de los tres parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Gloria a Dios. Cuando vemos el inicio de la historia, ¿verdad? Había algo malo, como comienza la historia, dice, este hombre no era cualquier persona, era un estudioso que conocía la ley. Él se dedicaba a estudiar la ley para explicársela al pueblo, ¿sí? Pero su corazón era duro y para probar, dice, para probarlo a ver si Jesús era genuino o para avergonzarlo delante de la gente, dice, ahorita van a ver, es que Jesús los hace ustedes como quieren porque ustedes no saben. Dejen que se ponga conmigo, que yo sí conozco la ley, y van a ver. Entonces por eso le dice, maestro, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? ¿O alguna vez se hizo esa pregunta? ¿Y ya tiene la respuesta? ¿Ya sabe qué hacer para obtener la vida eterna? ¿Sí lo sabe? ¿Quién me la dice? ¿Qué tiene que hacer usted para heredar la vida eterna? Presúmala, pero al cabo, pues usted la tiene. Amén. Reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, que pagó nuestros pecados. ¿Sí? Y Él pagó todo lo que nosotros le debíamos al Padre, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios para poder entrar a la vida eterna un día que moramos o un día que Él venga y nos encuentre vivos. Amén. Esa es la respuesta al 100%. Pero entonces, ¿qué le contestó Jesús? ¿Qué dice la ley de Moisés? Y él le dijo, Deuteronomio 6:5, hasta le dijo en dónde estaba escrito, y Levítico, ahí dice, que la ley de Moisés dice que para heredar la vida eterna tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Póngase que es usted, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Con todo lo que usted conoce, es la mente. Con todo lo que usted sabe, tiene que adorar a Dios, amarlo. Con toda su alma, ¿qué está en su alma? Todos sus sentimientos, ¿sí? Todas sus emociones. Esa es su alma. Con todos sus sentimientos, tiene que adorar a Dios. Y con todo su corazón. O sea que tiene que ser genuino el amor. ¿Okay? Y después hacer lo mismo con su prójimo. Amar a tu prójimo como si fueras tú mismo. Estar preocupado por tu prójimo, por su renta como si fuera la tuya. Por el pago de su carro como si fuera el tuyo. Por su salud como si fuera la tuya. No decir, ay, al hermano le detectaron un tumor, que Dios lo ayude. Porque si me dijeran, me detectaron un tumor, voy a estar yo. Sí, es diferente. Tiene que ser como a mí mismo. De esas dos cosas dependía tener la vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, si nosotros sabemos que para heredar la vida eterna nosotros tenemos que recibir a Jesucristo y decirle, gracias Señor, porque pagaste en esa cruz lo que yo debía, mis pecados. Y yo sé que tú eres Dios, que tu sangre era especial y lavó mis pecados. Muchas gracias. Eso es lo que necesito para heredar. ¿Por qué Jesús le dijo lo de la ley? ¿Por qué le dio una respuesta diferente si Jesús sabe bien cuál es? Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Sin miedo, hermanos, aquí aprendemos todo, de todos.
¿Sí? ¿Por qué Jesús le dio esa respuesta? Él le dijo, mira hijo, lo primero que tienes que hacer es no tener ese corazón tan duro y reconocer que el que te puede salvar está delante de ti. Mire qué bueno es que Cristo, cuando a Jesucristo se le presentaba, y Él lo sigue haciendo, hermano, a veces nosotros nos creemos los muy santos, con los que conocemos mucho, con los que somos mejores que otros, y Jesús lo sabe. Y en su palabra Él dice que Él, ¿qué hace con el humilde? Lo atiende, ¿sí? Él corre a donde está el humilde y lo ayuda. No solamente en su necesidad, aún en las revelaciones, en lo que Él necesita. Cuando usted necesite saber algo, y no diga, el hermano Miguel lo sabe, se lo voy a preguntar. Primero pregúnteselo a Dios. No quiero decir que no me pregunte. Usted tiene mi teléfono y si quiere se lo doy para que usted, al momento que usted quiera. Pero el que está más interesado en usted que yo y que cualquiera es Cristo. Él dice que Él atiende al humilde en todo lo que necesite. Pero al altivo, ¿qué? ¿Qué hace con el altivo? Lo ve de lejos. Lo mira de lejos. Lo ignora. Porque su corazón no está preparado para recibir lo que Él le quiere dar. A este tipo, que era un maestro de la ley, no le dijo lo que necesitaba. Al joven rico, que también le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Le dijo, ¿conocen los mandamientos, no? Dijo, los cumplo desde mi juventud, desde que era pequeño, nunca he violado ninguno. ¿Sí? ¿Por qué no le dijo la respuesta que era? ¿Sabe a quién le dijo la respuesta que era? A una samaritana pecadora, ¿sí? Que la despreciaban porque creían que estaba en pecado, porque había tenido varios esposos y con el que ella vivía, no era su esposo legítimo, vivía en pecado, no salía en las mañanas a sacar el agua porque si la miraban la podían apedrear hasta que no había nadie. Y cuando ella le dijo, nosotros sabemos que el Mesías ha de venir y Él nos va a decir toda la verdad de lo que ha de ser, y entonces nuestros ojos van a ser abiertos, entonces sí vamos a conocer la verdad. Él le dijo, estás en este momento hablando conmigo. Yo soy el que te puede dar, ¿qué? El agua para que nunca tengas sed jamás. El agua de la vida eterna. A ella fue la única que le reveló eso. Porque ella se humilló, porque ella decía, soy una pecadora, tengo necesidad y estoy esperando que Él venga a decirme y a traerme toda verdad. Así es Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros nos humillamos, Él está ahí pendiente para sacarnos de donde estamos, del lodo, de donde sea, para ayudarnos. Cuando no entendemos las cosas, siga meditando con Él y Él lo va a sacar de toda duda. Él es así. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué lo mandó con esa respuesta? Cristo al intérprete de la ley. Porque conocía su corazón. Él estaba muy orgulloso. ¿Por qué lo probó? Porque él sentía que conocía la ley. Entonces, a la persona que le enorgullece, él lo deja hasta que su orgullo sea quebrado. Entonces, tú quieres seguir siendo ciego, vas a seguir siendo ciego mientras no te humilles. Mire, hay veces que nosotros estamos mal enseñados. Nosotros por la fe somos salvos, amén. Usted es salvo porque tiene fe en Cristo, no porque es más bueno que nadie es más bueno aquí que otro. ¿Ya? Nosotros
usamos salmos por la fe. Algunos somos más sensibles que otros. Algunos somos más insensibles porque Dios todavía está trabajando. ¿Por qué? Es que luego se empieza a preguntar de todo, me alarga mucho esta cosa. ¿Por qué unos somos más insensibles que otros? Hay personas que son muy sensibles, ¿sí? Hay unos que no, o habemos unos que no. Yo he sido de esos, ¿verdad? Porque escuché una canción de Juan Gabriel que dice, soy insensible. ¿Será por eso? Será por la crianza que lo dan los padres, ¿no? Yo, Por ahí va, pero no es culpa de los padres. Amén. Todo lo que Pablo dice, que vengo, mi alma viene arrastrando con todo desde que yo nací, posiblemente desde antes que naciera, porque dice que desde el vientre de mi madre, ¿sí? ¿No ha oído usted que, por ejemplo, los niños desde que están en el womb de su mamá presienten desprecios y todo eso? Eso es cierto. Entonces, se va creando un carácter, ¿sí? Donde la persona se hace más dura. Ahora, olvídese con Dios. Dios es especial. Él usó el carácter de Pablo para hacerlo un gran apóstol, ¿sí? Usó la braveza de Débora, de cómo se había creado, para que fuera una líder, ¿sí? Y usó la inocencia de otra persona también para hacer bendición para otros. Él va a usar nuestro carácter como sea. A lo mejor mi carácter a usted no le gusta, pero Dios lo va a usar para eso, para su gloria, ¿sí? Para bendición. A lo mejor el carácter de usted no le gusta a otra persona, Dios se va a glorificar cuando usted se lo ponga en las manos a Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros cambiamos eso, es diferente. A ser orgullosos, ahí sí Dios no hace, ¿sí? Él espera hasta que, como lo hablábamos la semana pasada, hasta que nuestro corazón sea quebrantado, ¿sí? Por circunstancias también, y nuestro corazón se suavice, y entonces Él lo empieza a usar. Amén. El de este hombre era orgulloso, no podía ser, no estaba quebrantado todavía, no estaba listo para la respuesta que Dios le iba a dar. Tanto que no estaba listo que le dice, bueno, hace eso, le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Pues si era tan experto de la ley, si conocía tan bien a Dios, ¿cómo no iba a saber quién era su prójimo? ¿Sí? ¿Qué cree usted que esperaba el estudioso de la ley que le dijera a Cristo cuando le dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién cree usted que esperaba que le dijera? Así nomás. Exactamente. Bueno, por ahí va la cosa. ¿Quién es el prójimo de usted? ¿Un pariente también? ¿O alguien que le cae bien? Pues bueno, aquí todos somos prójimos los de aquí porque nos caemos bien. Pero hay uno que no está aquí y me cae mal. Ese no es mi prójimo. ¿Sí? Eso era lo que quería el intérprete de la ley que dijera. Que Jesús le dijera a cualquier judío. El pueblo judío somos el pueblo elegido de Dios, así que esos son tus prójimos, ayuda a los judíos. Asimismo nosotros creemos que nuestro mejor amigo es nuestro prójimo, pero alguien que me cae mal no puede ser mi prójimo. Y Jesús dice que le contó una historia. ¿Por qué le pone esto? Mire, él podía haber dicho, ¿cómo empieza la historia? Ponen la pantalla otra vez, Iván. ¿Cómo empieza la historia? Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué puso el ejemplo de Jerusalén y Jericó? ¿Quién me dice? ¿Qué era Jerusalén para los judíos?
todavía para la gente actual, Jerusalén es la ciudad ¿qué? Santa. O sea, bajó un hombre de la ciudad santa a la ciudad más pecadora, a Jericó. ¿Sí? De la ciudad santa bajó un hombre judío a la más pecadora. Era tan pecadora Jericó que Josué en el capítulo 6 la maldijo y dijo: maldito el hombre que restaure esta ciudad. ¿Sí? De tan pecadora. Gloria a Dios. Tiene tanta enseñanza que esta duraríamos unas 5 semanas. Le voy a decir, mire, hay veces que a usted le dice, ay, el hermano fulano, fíjate que le pasó esto. ¿Y quién se lo manda? Se anda metiendo donde no debe. Entre más santucho nos creamos, más criticón nos hacemos. Si pues se sale de los caminos de Dios, si él debería, a ver, allá anda buscándole y ahora está ahí. Pues eso fue lo que hizo este judío. Se fue de la ciudad santa al lugar, iba para el lugar pecaminoso y ahí lo agarran los ladrones, lo asaltan, lo golpean y lo dejan medio muerto. Todo lo que le está diciendo Jesús a este tipo lleva una enseñanza. ¿Sí? Por eso le pone este ejemplo. Lo asaltan. ¿Quién es ese hombre? Vamos a ir por partes. ¿Quién es ese hombre judío que baja de la ciudad santa a Jericó? ¿Quién cree que usted que es en la vida real? Como Silvia Pinal. En la vida real, ¿quién cree que sea? ¿Quién cree que es? ¿Tipo de Jesucristo? No. Bueno, Él vino del cielo a la tierra, ¿verdad? Por ahí sí, pero no es. Es otro. ¿Quién es? Ya se las dije. Si no es Cristo, es usted. ¿Sí? Porque usted, cuando usted, Dios le dio un espíritu y un alma, usted venía del cielo. ¿Sí? Y lo depositó el Señor para que viniera ¿a dónde? A Jericó, a la tierra que está maldita por el pecado de Adán. ¿Sí? Ese hombre somos nosotros, el que venía de arriba para abajo. Ya estando aquí en la trayectoria de la vida, vienen los ladrones. ¿Quién son los ladrones? ¿Quién se dedica a robar, matar y destruir? El enemigo. Y el enemigo va a usar, por eso le digo, hermano, los castigos no vienen de Dios, las circunstancias de la vida son por el enemigo, por la maldición que está en la tierra. Por eso nos pasan las cosas que nos pasan, porque nosotros estamos en esa trayectoria. Y van a venir cosas que algunos nos van a traumar desde pequeños, ¿sí? A unos más pronto que después, ¿verdad? Le van a pasar cosas aún estando pequeños, posiblemente alguien se quede huérfano y eso lo va a marcar. Posiblemente abusen de algo verbal o físicamente y también lo pueden marcar, ¿sí? Posiblemente lo desprecien, ¿sí? Y también lo va a marcar a una persona. Y vamos trayendo todos esos traumas, cargándolos en la vida y nos vamos haciendo duros y usted va a ver gente que no tiene compasión, gente por ejemplo en El Salvador. ¿No tenemos nada en El Salvador? En El Salvador, en un tiempo, cuando estuvo la guerrilla, hubo mucha crueldad ahí. Que ahí salen los salvatruchas y todo eso. Hubo tanta crueldad que allí donde yo trabajo, en la pintura, había un muchacho que decía que él era satánico y todo eso estaba medio, cuando usted hablaba con él. Y luego era raro, yo me di cuenta que, fíjense lo que es, uno busca y dice, este tipo está loco, ese porque ponía una música, pero conmigo era muy amable, él decía que era satánico, pero le tenía miedo a todo.
Sí, una vez no me dejó ir de una casa porque le cerraban las puertas y dice que espantaban y todos lo tenían por muy raro. Luego me di cuenta que estando todavía él en El Salvador, se metieron a la casa de él, le mataron a los papás y le violaron a las hermanas delante de él. ¿Cómo no va a marcar ese tipo de situaciones a una persona? ¿Sí? El muchacho que está ahí en la foto, a su papá lo mataron a su casa, siendo un niño. Entonces, todas esas cosas te dejan tirado en el camino, marcado, medio muerto de tu alma, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no sabemos, algunos somos más sensibles y nos han marcado cosas más sencillas, pero seguimos estando marcados, ¿sí? Por eso le digo, esa persona estaba tirada, medio muerto en el camino, era usted y era yo. Gloria a Dios. Y pasa un sacerdote. ¿Quién era la persona más indicada para ayudar a una persona herida como estaba ese hombre? ¿Quién era la persona más indicada? El sacerdote, por eso se lo pone. ¿Ve todo lo que le está enseñando Cristo a ese hombre? Se lo pone como ejemplo. El más indicado para ayudarlo era el sacerdote y fue el que menos. Es más, es el que más mal lo trató. Porque yendo por el lugar donde estaba el muchacho, él se cambia de lugar y dice, no, hombre, ese pecador, a lo mejor está hasta muerto y me contamino, porque en la ley decía que si un sacerdote tenía que ir a ministrar el culto, a eso iba él, al templo, 2 semanas, pero solamente le tocaba una vez al año. Pero si él tocaba algo sucio o algo pecador, hasta la ropa de un muerto o de alguien que hubiera estado en pecado o de una mujer que se considera inmunda, él no podía ministrar. Así que por eso dijo, ay, no va a estirar la mano a este moribundo y me toque, ya que está en pecado. Y por eso él se cambió. Y muchas veces la religión eso es lo que hace con nosotros. En vez de ayudarnos, de levantarnos, nos condena. Es porque estás en pecado, hijo. ¿Sí? ¿Cómo no quieres que te pase eso? Vuélvete a Dios. ¿Sí? Porque eres... Es más, hay gente que dice, hermano, con esos ni se junte. Porque la palabra así lo dice. No, la palabra dice que no te juntes con un pecador que te vaya a hacer caer. No que no te acerques a él para ayudar. ¿Ok? Que no te vaya a contaminar haciéndote caer en lo mismo que está él. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar y no nos falta 3 segundos. Gloria al Señor. Entonces, pasa él y no lo ayuda. Viene un ayudante del templo y tampoco lo ayuda porque él tenía los mismos prejuicios que tenía el sacerdote. Gloria a Dios. Dice, pero venía un samaritano despreciado. ¿Por qué despreciado? Porque los judíos no querían a los samaritanos, decían, esos están perdidos. Por eso le puse de ejemplo a la mujer samaritana que siendo humilde, Jesús se le reveló. Gloria a Dios. Lo vamos a terminar ahora. Tengo que decirles. En la ley usted va a encontrar que Dios le decía a sus súbditos, hay que acabar con ese pueblo, tienes que hacer esto, no te vayas a contaminar con ese pueblo, no te vayas a mezclar, no vayas a hacer, porque siempre Dios protegió a su pueblo. Dios lo hace con usted también. ¿Sí? Imagínese que a usted le gusta el chupe, un poquito que tenga usted esa debilidad, pero usted no toma. Usted ya conoce a Dios, usted está agradecido con Dios por lo que Dios hizo con usted, pero tiene amistades que todos los días le están diciendo, vente hombre, que andas allá de religiosos, ¿sí? De ese es del que Dios dice, no te mezcles, no te juntes, porque te puede hacer volver. La Biblia dice que Él se haga a ti y no tú a ellos, ¿sí?
Así mismo era Dios con su pueblo. No te mezcles. Que tus hijas no se mezclen. Tenía muchas razones, yo no se las puedo explicar ahorita todas, pero una de las más fuertes era, mi hijo va a venir de este pueblo, así que no te mezcles con aquel, porque al diablo le interesa mucho contaminar a mi pueblo para que no nazca mi hijo. Esa era la más importante. Ok. Y nosotros, o mucha gente, la legalista, toma a Dios como, no, es el que hace su voluntad, y era la voluntad de Dios, y Dios por eso mandaba, como si Dios fuera racista. Entonces el pueblo judío se hizo racista. Dios no es racista. Y se lo comprobó al pueblo judío. Es más, Josué destruyó Jericó completamente. ¿Y sabe? ¿Y quién me dice, los que estudian la Biblia, a quién dejó viva? De Jericó. No saques la Biblia, Claudia, ¿sí? Que ese es el nombre. ¿A quién dejó? ¿A una prostituta? ¿Fue la única que dejó viva? ¿A Rahab? La dejó viva porque se humilló, porque le dijo a los espías, yo sé que tu Dios es el Dios verdadero. ¿Ve lo que tiene que ver la fe de reconocer al verdadero Dios? Yo sé que tu Dios es el Dios verdadero y yo sé que Él les va a entregar todo esto a ustedes. Ni siquiera dijo, si yo también, dijo, te pido, yo te voy a ayudar. Nomás quiero que perdones la vida mía y la de mi familia. Ella se humilló. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo, hecho, le dijo a los espías, está bien, le vas a perdonar la vida a ella, le vas a perdonar la vida a él, y no solo eso, por haber ella reconocido quién era y quién soy yo, de ella va a venir la descendencia de mi hijo. ¿Sí? Y ella fue la abuela de David, de donde vino el Mesías. Dios no es racista. ¿Sí? Él lo único que quiere es un corazón abierto a Él, humillado a Él, para decir, claro que sí, mi hijo, aquí estoy con las manos abiertas. No importa si eres judío o si no eres, no importa si eres americano o eres sudamericano, no importa si eres africano, nomás abre tu corazón a mí. Dios no es así, y nos lo sigue comprobando a través de toda la Biblia. Ruth, ahí está el ejemplo de Ruth. No puede entrar después de 10 generaciones, pero fue de la descendencia de ella nació el Mesías. También era una moabita despreciada, gloria a Dios. Entonces, así es de bueno nuestro Dios. ¿Qué quiere Dios? Un corazón contrito y humillado. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a entrar en lo bueno. Viene dice, pero venía un samaritano despreciado. ¿Sí? Y él, ¿sabe lo que hizo? Lavó las heridas, tomó al hombre, lavó sus heridas con vino, con aceite de oliva y lo bebió. ¿Sí? Y después de eso, tomó al hombre, lo subió en su asno, lo llevó al mesón. En el mesón lo cuidó y le dijo a la mujer, he aquí 2 denarios, cuídalo los 2 días, y si algo te hace falta yo luego paso y te lo voy a pagar. Y le dice, ¿quién era el prójimo de este hombre? Y el levita no dijo, el samaritano. Era tan despreciado el samaritano que no podía decir ni samaritano. Dijo, el que tuvo compasión de él, el tipo ese. ¿Sí? Para terminar, esta es la parte bonita. ¿Quién es el samaritano? ¿Quién? Gloria a Dios. Si el hombre tirado en el suelo, en el camino, herido por la vida, por la gente que hay, por el enemigo, es usted y yo. El único que tuvo compasión de usted y de mí fue Jesucristo. Ese buen samaritano es Jesús. Pues le digo, en cada palabra que le daba Cristo a ese hombre, le enseñaba algo.
le dijo, un samaritano despreciable. ¿Por qué le dijo un samaritano despreciable? ¿Jesús era samaritano? No, era judío. Pero lo trataron como samaritano. Le decían que estaba endemoniado, le decían que era hijo de una prostituta. ¿Nunca ha oído que le decían a Jesús que era hijo de una prostituta? ¿Sí? Cuando en Juan 5, cuando él dice, ustedes, si fueran hijos de Abraham, dijo, hey, nosotros no somos hijos ilegítimos. No tú, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sabe por qué le estaban diciendo eso? Porque María se había embarazado, ellos conocían la historia, antes de que se casara con José. Se lo reprochaban a él. ¿Sí? Lo despreciaban por eso, lo despreciaban porque decían que estaba endemoniado, por lo que él enseñaba, por lo que él decía que era. A él lo despreciaban como a un samaritano, por eso dice, un samaritano despreciado. Vino y tomó al hombre, le lavó sus heridas con vino. ¿Qué representa el vino? No sé de cuánto se vaya a acordar usted, hermano, de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Su sangre. Lo primero que Jesucristo te lava, hermano, o nos lava, o nos lavó cuando nos salvó, fue nuestro espíritu que estaba dañado y ese nos lo lavó con su sangre. Es lo primero que hace. Por eso usted tiene, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, lo primero es que su sangre es perfecta y nos limpió de nuestros pecados. Esas son las heridas, los pecados. Es más, la culpa del pecado es lo que más nos persigue. ¿Amén? Y eso es lo primero que hace. Después, ¿qué hizo? Le ungió con el Espíritu Santo. ¿Sí? Después de salvarnos. Porque usó el aceite de oliva que representa el Espíritu Santo para limpiarnos y para ungirnos. ¿Y luego qué hizo? Lo vendó. Gloria a Dios. Son las tres cosas que cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que dar gracias a Jesucristo. Él nos limpió nuestros pecados con su sangre, nos ungió con su Santo Espíritu. ¿Sí? Ahora ya no hay poder del pecado sobre nosotros. Nos ungió con su Santo Espíritu y nos vendó. ¿Con qué nos vendó? Gloria a Dios. Porque si a usted le lavan la herida, le echan aceite y no se la cubren, ¿sí? Pueden seguir cayendo imperfecciones dentro de ella. ¿Qué es lo que nos lava permanentemente después de que Jesucristo nos perdonó y nos ungió? ¿Qué es lo que nos sigue lavando todos los días? La palabra. Amén. ¿Sí? Ustedes ya son limpios por la palabra, así que si todos los días ustedes se lavan con la palabra, ustedes estarán vendados y nada inmundo podrá entrar en las viejas heridas y no se volverá a abrir. Amén. Gloria a Dios. Son las tres cosas que el buen samaritano hizo por nosotros, nuestro Señor. Gloria a Dios. Ese es nuestro buen samaritano. Y todavía Él hizo el sacrificio y en vez de Él subirse en su asno, nos subió a nosotros para que ya no tuviéramos, o sea, Él hizo el sacrificio de caminar hasta el mesón, llevarnos, dejarnos ahí, ¿sí? Y sacó sus 2 denarios. ¿Qué era un denario? Un denario era el pago por el salario de un día. ¿Sí? Yo sé que me estoy yendo muy rápido, pero tengo que terminar. Ahora, si cuando usted tenga preguntas de eso, hágamelas con toda confianza. Un denario es el salario de un día, ¿verdad? Una moneda judía que representaba el salario de un día. ¿Qué es un día para Dios? 1000 años. Un día para Dios son 1000 años. Gloria al Señor. ¿Cuánto pagó entonces Cristo por nosotros? 2000 años. 2 días. Él dijo, aquí está lo de 2000 años. ¿A quién se lo pagó? Ya me tengo que ir rápido porque
Lo que no me conteste se va a quedar y no se van a saber. 2000 años pagó por 2000 años. ¿A quién se los pagó? ¿A dónde lo llevó? Al mesón. ¿Qué representa el mesón? Donde cuidan al herido. ¿Quién es el herido? Es usted. ¿En dónde lo cuidan espiritualmente de sus heridas? La iglesia. ¿Ok? ¿Quién es al que le pagó? Al que estaba encargado del mesón. ¿Sí? Usted no tiene que pagar nada. La ofrenda que usted da es para Dios de su corazón. Nadie le puede exigir, aquí tienes que caerte, mi hijo. Nadie. Usted lo hace para Dios porque el buen samaritano pagó por... ¿Cuánto tiene que nació Jesucristo? Estuvimos hablando de la Navidad. ¿Cuántos años hace que nació? 2000 años. Él pagó por estos 2000 años porque la iglesia se encargara de cuidar a sus heridos. Y Él lo pagó a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dice que todo aquel que anhele un ministerio, qué bueno para Él. Porque Él lo ha pagado por adelantado. ¿Cómo lo pagó por adelantado? Él ya tiene prometido los galardones para todos aquellos. Nadie que haga algo por uno de estos pequeñitos se quedará sin recompensa. Él ya lo pagó por 2000 años. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo debe de venir en este momento ya, porque ya los 2 años se cumplieron. Pero fíjense qué clara es la palabra que está, dice, ahora, están pagados 2, le dice al mesonero, están pagados 2 años, 2000, ¿ok? Pero si me tardo un poquito y te salgo algo de bien, no te preocupes, porque yo te lo voy a pagar. Yo voy a regresar y te lo voy a pagar, y bien pagado. ¿Sí? Cuídamelo bien. Por eso la palabra dice, ay de aquel pastor, ¿sí?, que golpeé a mis ovejas. Yo lo dejé encargado para que me las cuidara, para que lavara sus heridas, porque está pagado. Yo ya lo pagué. Y eso somos nosotros. Él dejó pagado por todos esos. Y cuando le pregunta, ¿quién es el prójimo de este hombre? El que tuvo misericordia. ¿Sí? Ahora, Jesús dice, ese soy yo. Pero ahora te toca hacer a ti lo mismo. ¿Puedes hacerlo? Y esa palabra, hermanos, no se la está diciendo solamente a él, nos la está diciendo a nosotros. Me tardaría otro periodo igual así para ahora llevarla para nosotros, lo que hizo Jesucristo, porque entonces tendría que empezar yo a escarbar las heridas. Por ejemplo, nosotros somos como Cristo, con esto ya termino, ya se acaba aquí. ¿Somos como Cristo, el buen samaritano, o somos como el levita? Nosotros ponemos pretextos como el levita para no hacer las cosas bien, o lo hacemos como Cristo y no importando quién sea, lo hacemos. Nosotros hacemos excepción de personas como el estudioso de la ley, o lo hacemos como Cristo y no nos importa quién sea, no nos fijamos quién es el que está caído, sino hay que ayudarlo en ese momento. Gloria a Dios. Porque el Señor dice, ¿quieres parecerte a mí? Haz lo mismo que yo hice por ti. No nos está pidiendo algo nuevo, está pidiendo que hagamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Gloria a Dios. Y como decimos muchas veces en los estudios, mire, todos los días Dios nos va a dar oportunidad de que podamos probar que aprendemos lo que Él nos pide. Todos los días hay necesidades, todos los días, pero también todos los días puede haber pretextos de nosotros. Y acuérdense de las 3 cosas que usó Él. Y esas vendas, gloria a Dios, es lo único que tenemos nosotros a nuestra disposición. Porque el buen samaritano llevaba vino y llevaba aceite, pero a menos que haya sido un enfermero, no creo que haya llevado vendas.
las vendas las tuvo que arrancar de sus ropas para poder vendar al herido. Entonces las vendas, como decía nuestro hermano, es la palabra. Entre más nosotros sepamos la voluntad de Dios que viene en su palabra, es como más vamos a poder ayudar o vendar a alguien. Porque si no conocemos, no podemos dar lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces, esa está a nuestra disposición todo el tiempo. La otra nos la tiene que dar el Señor todos los días. La sangre ya la usó, ya la hizo, ya nos lavó. La unción nos la dio, pero la llenura la obtenemos cada día, ¿sí? No todos tenemos el mismo nivel del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, ¿o sí? Hay unos que tienen más que otros, que lo buscan más que otros, ¿sí? Todos tenemos al Espíritu Santo, pero algunos lo buscamos más que otros y alcanzamos la llenura. Por eso la palabra dice, y buscaron hombres llenos de sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? La palabra. Y llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Consagrados a Dios. Amén. ¿Quedó claro, hermano, la parábola del buen samaritano? Creo que ya no me acordaba cuando, si habíamos comentado de ella o alguien la había oído. Sí, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Había gente que no la había oído aquí. Bueno, gloria a Dios por ello. Vamos a pedirle a los sugieres, gloria al Señor, para cerrar y vamos a ir a hacer oración. Gloria a Dios. Disponga su corazón, vamos a darle gracias a nuestro Dios porque un día Él hizo el sacrificio y con ese